Hola, buenas tardes. Estamos en la biblioteca del Instituto Cervantes de Dublín para celebrar el Día Internacional del Libro, el Día de Sant Jordi también en Cataluña, y qué mejor manera que celebrarlo con una de las escritoras más importantes en España en el campo de la poesía. Ada Salas, bienvenida a Dublín, bienvenida a la biblioteca del Instituto. Muchas gracias. Muy jovencita empezaste a publicar poesía, ¿verdad? Ganaste con tu primer libro de poesía en 1988. Ganaste el premio Juan Manuel Rozas con Arte y Memoria del Inocente, muy jovencita. ¿Qué motivaciones tenía esa escritora que empieza a publicar? Bueno, yo creo que la inmensa mayoría de los poetas, no todos, pero la mayoría de los poetas pues empiezan muy jovencitos, casi todos en la adolescencia, y la experiencia de la escritura de poesía en un principio es una experiencia muy ligada a una necesidad de la expresión de los sentimientos. Yo empecé en ese sentido, pues como todos, me contagiaron la pasión por la poesía mis profesores del instituto, a los que les debo pues muchísimo. Eh, pues aquellas lecturas que hacía mi profesor entonces era COU, hoy sería segundo de bachillerato, pues de Juan Ramón Jiménez, de Machado, de Lorca, de Cernuda, aquello caló hondamente. Y yo hice filología española porque yo quería saber más de esos poetas fundamentalmente. Y empecé a escribir, como digo, por una necesidad de expresión, por una manera de vivir el mundo, pues que se sale por todos los lados, que se desborda, que es la propia de la adolescencia. Y encontró, pues en lugar de escribir un diario, pues era como escribir un diario, pero en verso, de alguna manera. Luego ya eso fue cambiando y ahora no tiene nada que ver. Ahora es al revés, escribo de una manera completamente distinta. Pero entonces fue así. Y ese primer premio de poesía, pues fue... Yo había tenido un profesor, bueno, no llegó a ser mi profesor porque murió antes de que yo pudiera recibir sus clases, que era el catedrático de allí, de literatura, Juan Manuel Rozas, que era un experto en Siglo de Oro y en Generación de 27, al que yo admiraba muchísimo y conocía, porque era padre de un amigo mío. Y bueno, él murió, se instituyó este premio en su nombre y presenté un libro, pues porque me hacía mucha ilusión presentar un libro a ese premio y hubo suerte. Casi todos los poetas también acceden a la primera publicación a través de un premio porque no es fácil. Y así fue. ¿Me podrías explicar un poco el tema del silencio en tu poesía? Yo creo que la cuestión es que, bueno, esto ya lo dijo Haroldo de Campos fue, y antes de él otros muchos, ¿no? Lo de decir más con menos. La idea, yo creo que la poesía como género, que yo creo en la existencia de los géneros a pesar de las barreras corridas que hay desde las vanguardias, ¿no? Pero yo creo que la poesía es un género específico. Eh, la poesía es el género más condensado en cuanto a la expresión literaria. Entonces, la poesía del silencio sería una vuelta de tuerca dentro del género lírico, que sería intentar decir solo lo imprescindible para, para transmitir un mensaje lo más completo posible con el menor número de elementos posible. De manera que en poesía lo que no se dice es tan importante como lo que se dice, y lo que se dice tiene que ser capaz de sugerir lo que no se dice o algo así. Entonces hay un diálogo entre lo presente y lo ausente que a mí me interesa mucho porque creo que ese es el lugar en donde el lector se puede situar. Es decir, yo la poesía que lo dice todo pues no deja mucho espacio de participación al lector. En cambio, pues hay otro tipo de poesía que me puede interesar más como lectora, que bueno, pues que donde la sugerencia, que es general en todo lo poético, ahí va más allá todavía, y donde el lector, como lectora tengo esa experiencia también, pues tiene un espacio mayor. Esto me recuerda porque hay varios autores y directores de teatro que afirman que el espacio, el silencio es texto también. Hay una, así como dices en los géneros, hay una manera especial de leer poesía diferente. Debemos como lectores prestar atención cuando leemos poesía a otros factores que no cuando leemos el diario o cuando leemos narrativa. Sí, claro.
es completamente distinto. Yo, vamos, es una experiencia personal como lectora. La poesía es algo infinitamente más intenso. Yo leo narrativa para descansar, la lectura de poesía, que la lectura de poesía es muy exigente, mucho, mucho, mucho. Es decir, exige un esfuerzo muy grande del lector, exige una renuncia a muchas cosas. Generalmente es una especie de espejo que te pone delante de ti mismo sin piedad y que bueno, pues que te sacude el corazón de manera a veces ardua, que pone al pensamiento contra la espada y la pared, o sea que es una experiencia intensa. Entonces uno tiene que saber qué hace cuando se pone a leer poesía. Ahora bien, todo ese esfuerzo se ve infinitamente recompensado porque aunque es una lectura, como digo, que pide mucho, da muchísimo también, de otra manera. Es decir, la narrativa te lleva, y es maravilloso dejarse llevar por ella, y al poema lo tienes que sujetar tú. Entonces, bueno, para mí es que no hay lectura mejor que esa. Hace unas semanas, también hablando de la poesía, tuvimos aquí a Antonio Praena y él afirmaba que le preguntamos sobre el futuro de la poesía y él afirmaba que la poesía es el origen de la literatura. Y tú en tu libro, alguien aquí, notas acerca de la escritura poética, haces muchas referencias a las jarchas. Sí. Y él decía que en todo escritor hay un poeta, aunque sea frustrado. ¿Crees que la poesía, aparte de esos géneros que dices que se pueden tratar, la poesía es omnipresente en la literatura? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que en general, creo que se abusa un poco de esto, de que esta cosa de que vemos ahora ya cuando las cosas son como bonitas, sugerentes y tal, se dice que son poéticas, ¿no? O sea, un anuncio de publicidad, cuando es un poco soft, pues dice, ay, es que es muy poético. Bueno, yo estoy en contra de eso por completo, porque a mí lo poético no me parece nada soft, pero es cierto que hay fragmentos de novelas que son precisamente porque suman lo que para mí es la poesía, que es una mezcla de música, poesía, música, emoción y pensamiento. Entonces, cuando esos tres elementos se dan en alguna manifestación artística de cualquier otro tipo, pues evidentemente hay poesía ahí. En cuanto a que está en el origen, está claro, porque está ligada al canto. Entonces, está ahí, está en cualquier manifestación ritual que está en el origen de cualquier cultura, está. Y el futuro, pues no lo sé. Tengo amigos que son muy pesimistas al respecto. Yo creo que no se va a acabar nunca, porque creo que siempre ha estado igual de mal, siempre ha sido una cosa minoritaria y no va a dejar de serlo. Eso sí, hay épocas en las que la poesía tenía un apoyo del poder, porque vestía, ¿no? Pues tener en la corte poetas de cancionero a tu servicio, pues vestía, pero bueno, existía una idea del mecenazgo que ahora no existe y otra relación entre el poder y la cultura, pero la poesía no la va a sostener el poder, o sea que esperemos que vaya bien. Y otra de tus notas, afirmas que no te interesa la poesía femenina, así como no te interesa la poesía masculina o la poesía homosexual. ¿Es la poesía neutra? ¿Es algo neutro? Sí. Sí. Y cuando se habla, por ejemplo, de Damaso Alonso, al que debemos el nombre de esta biblioteca, decía que a las mujeres españolas que escriben poesía no les gusta la palabra poetisa. ¿Puede haber algo ahí de eso, de que es poeta, es neutro? Bueno, esto de poetisa viene de que a los poetas modernistas, o sea, a los seguidores de Rubén, pero a los de cuarta y quinta fila, los llamaban poetisos, como un insulto, porque eran como amanerados, ¿no? Amanerados literariamente, y porque ponían las chalinas y entonces los llamaban poetisos para hacer un falso femenino, y era un insulto, era una burla. Entonces, cuando empezó a haber mujeres escritoras y se empezó a usar ese femenino, es decir, ha habido otras, pero muy pocas, cuando empezó a haber más, empezó a haber seguidoras pues de las románticas, de Clara Campoamor, etcétera,
se las empezó a llamar poetisas, y desde entonces hay ya muchas mujeres que no querían que se utilizase ese sustantivo para ellas porque tenía esas connotaciones negativas de, bueno, pues como de afeminado, y lo femenino no tiene por qué ser afeminado. En los años 50, por ahí, las poetas de los años 50 se negaron prácticamente en redondo a que las llamaran así poetisas. Yo creo que como eso ya está superado, a mí me encanta que me llamen poetisa, me parece que es el femenino gramatical, y quizás si yo hubiera empezado, o sea, escrito, hubiera sido las que hubiera tenido que luchar hace 30 años por la cosa, por el reconocimiento de las mujeres igual que los hombres, a lo mejor habría estado por usar poeta. Ahora ya es que no soporto lo de alumnos y alumnas, profesores y profesoras, eso me parece un disparate. Entonces, no hay que usarlo cuando es absurdo porque va contra la economía del lenguaje, etcétera, pero si hay un femenino maravilloso que es poetisa, yo ahora lo reivindico, porque no tengo por qué, en fin, ya no siento necesidad de significarme contra el poder de lo masculino en el mundo de la publicación ni nada por el estilo. Muy bien. Ya para terminar, y ya que estamos en el Día Internacional del Libro, ¿podrías aconsejar algún libro de poesía o de ficción? ¿Algún libro de poesía o de ficción? Bueno, pues de ficción el que estoy leyendo, que es Oblomov, de Goncharov o Goncharov, no sé cómo se pronuncia, pues uno de los grandes de la novelística rusa, junto con Tolstoy y Dostoyevsky. Es un personaje, Oblomov, que es el protagonista, es un personaje maravilloso, de estos que no quieren hacer nada, es el vago por excelencia, es la bulia hecha ser humano, y es una novela fantástica realmente. Y de poesía, madre mía, ¿qué os puedo aconsejar de poesía? Pues en concreto para cualquier persona que se acerque al español, pues a Cernuda, por ejemplo. La realidad del deseo de Cernuda, que además reúne toda su obra y que es uno de los grandísimos libros del siglo XX. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.